Muy buenos días. Hoy vamos a empezar esta reunión que tenemos todos los domingos. Cuando estaba pensando en el tema, siempre para mí es un conflicto. Esta semana me había venido un texto después de la experiencia que tuvimos en Isaías, cuando él dice que pasarás por las aguas y no te anegarán. Bien, vamos a leer el texto y Isaías 43. Isaías 43, versículo 2. Nosotros, yendo por la ruta, se me fue un poquito el auto a la banquina y de golpe estábamos dando una vuelta en el aire. Y uno en ese momento, o sea, yo no sentí ni miedo, ni... Se paró y bueno, estamos bien. Pero después uno medita, piensa, y me vino este texto a la mente, ¿no? Que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y pensaba, allí no dice Dios que nos librará, sino que dice pasarás. Y me acordaba de aquellos amigos de Daniel, estuvieron en el horno de fuego. Es decir, estos días hablaba con alguien y me decía, bueno, pero Dios te libró. Dios no te dice que te va a librar de las experiencias. Lo que te dice es que Él va a estar con vos. Y eso es, después de haber pasado esta experiencia, no sentí yo prácticamente ningún dolor, nada. O sea, es como si no hubiera... Pero sí la conmoción en el corazón, en el pensamiento, en todas esas cosas, a uno lo impactan, ¿no? Y fue para mí realmente muy, muy impactante. Y pensaba, y todo este tiempo estoy pensando todavía, qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que Dios nos quiere manifestar. Y seguí leyendo y me quedé en el libro de Isaías, y en el versículo 1, el capítulo 1, allí Isaías habla y dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces Isaías está hablando de los tiempos de aquellos reyes con los cuales él había estado, ¿no? Y bueno, y me vino al corazón el meditar sobre Usías. Usías fue un rey muy progresista, que tuvo mucho éxito, pero terminó mal. Y también se lo encuentra en la Biblia como Azarías. Tiene esos dos nombres, Azarías o Usías. Yo cuando hace muchos años me puse a estudiarlo, me confundía porque digo, en un lado salió con un nombre y en otro lado con otro, pero está en los dos. En Primeras Reyes está con Azarías y en Crónicas está con Mousías. Y acá, después Isaías, cuando tiene la gran visión de ver al Señor, dice, cuando murió el rey Usías, él llega a percibir y tiene esa visión del templo, de las faldas que llenaban todo. Y bueno, me quedé concentrado en lo que es la vida de Usías, para lo cual vamos a leer en 2 Crónicas, capítulo 26. En
en Reyes también está, en Segunda Reyes, capítulo 15, pero no importa, allí es más cortito. Lo vamos a leer, este capítulo 26, vamos a leer algunas consideraciones para ver qué pasó con Usías. Sí, Segunda Crónicas, capítulo 26. Por muchos años, Jerusalén, después de Jeroboam, que se dividió en los dos reinos, el del norte y del sur, el reino del norte siempre estuvo abocado a la idolatría, siempre estuvo con reyes malos y convulsionados, y en cambio el rey del norte, perdón, me equivoqué, el rey del sur era el que estaba encima, el rey del norte, que es donde está Judá, estos reyes, al revés. Por eso. Bueno, no importa. Estamos hablando del reino de Judá, ¿no? Donde estaba Usías. Capital, Jerusalén. El otro reino es donde está Samaria, al norte. Es así. Disculpen la confusión. Bueno, Jerusalén tuvo reyes buenos y que se iban a la idolatría, volvían, y reyes buenos y más o menos, pero de alguna manera consideraban a Dios, tenían relación con Dios y dependían de Dios. Pero siempre hubo profetas mandados por Dios que hacían recapacitar al pueblo y lo llevaban a estar bien o a tener relación con Dios. Cuando nosotros empezamos a leer Isaías, tengan marcado acá, y voy a leer un texto, porque ya vamos a volver. En Isaías, si me quieren acompañar, ahí en el capítulo 1, disculpen que no lo leí recién. Dios los llama, Dios a través de Isaías los llama a volver. Dice en una parte, en el verso 11, dice, en la mitad del texto dice, hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, Dios dice, hastiado estoy. ¿De qué? De la religiosidad, de las ceremonias, de ir a estar queriendo agradar a Dios, pero sus corazones estaban completamente alejados de Dios. Y en el versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ese texto me hace acordar a Santiago, cuando dice que la verdadera religión es amparar a las viudas. O sea, vieron que hay textos que están relacionados, ¿no? La Biblia, el pensamiento de Dios siempre es el mismo. Es decir, no la apariencia, sino ser genuinos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con Usías. Usías empezó muy bien todo su reinado. Vamos a leerlo. Volvemos ahora al texto que les había dicho que marcaran. 26, Segunda Crónicos 26. (26:1) dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Es decir, Amasías también había empezado bien. Empezó a reinar bien, a hacer bien las cosas, pero nos dice la historia que él trajo los ídolos, él fue y conquistó unos pueblos y traía los ídolos de esos pueblos que conquistaba y los tenía. Y también dice algo que casi es una constante, dice que destruían altares de idolatría, pero los lugares altos no fueron destruidos. O sea, siempre hubo lugares altos de adoración paganos que no fueron destruidos por completo.
Y esto me llama la atención. Y fíjense, después el padre de Usías, Amasías se llama, fue asesinado. O sea, es como que lo vieron el pueblo que cometía errores y los cansó. Entonces lo sacaron y pusieron a su hijo Usías de 16 años y empieza a reinar. Y Usías empezó también como su padre muy bien. Fíjense el verso 4, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Es decir, Amasías también hizo cosas buenas. Y como a mí siempre me gusta traer la palabra a mi vida, ¿no? Todo esto que vamos a leer me lo digo a mí mismo siempre, ¿no? Primero, y creo que todos meditemos en esto, ¿no? Todos, y en esto somos así, todos nosotros tenemos cosas buenas, que hacemos bien delante de Dios, pero hay otras cosas que no son tan agradables. Y la meditación en este día, para mí y para ustedes, es que terminemos bien. No como Usías. Usías terminó leproso y separado porque hizo algo completamente alocado. El otro día veíamos la vida de Saúl, también hizo lo mismo. Es decir, empezó bien, humilde, y de pronto un día Dios lo desechó. Ahora, como creyentes, como hijos de Dios, hemos sido perdonados todos nuestros pecados. Pero sí, en algún momento podemos ser deshabilitados para poder estar sirviendo al Señor. Aunque vamos a estar en el cielo, aunque le podemos servir hoy, pero hay cosas que pueden desacreditarnos y dejarnos fuera de ese servicio que es tan vital para nuestras vidas y para Dios, ¿no? El poder estar con Él y poder servirle. Versículo 5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. En estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Es decir, Usías se ve que fue aconsejado, fue guiado por este Zacarías, que era un profeta. Él tenía visiones de Dios, lo aconsejaba, lo ayudaba, lo llevaba y le hacía estar acompañado, iluminado por Dios. ¿Y qué es lo que pasaba? Era prosperado. Su reino, fíjense, él reinó 52 años sobre Jerusalén, mucho tiempo. Todos los otros reyes anteriores reinaron poquitos tiempos, porque los iban sacando. Los últimos 3 reyes anteriores a Usías fueron asesinados, es decir, el padre mismo de él fue asesinado. Es decir, empezaban bien y caían en la idolatría, caían en el comercio, y los sacaban, los desechaban. Y qué bueno que nosotros podamos, cada uno tiene una historia en su vida cristiana, ¿no? Pero qué bueno es que podamos continuar aferrados al Señor, tomados de Él y vivir para Él dando gloria a Dios. Estamos en tiempos tremendamente difíciles en los cuales cada vez se desvirtúa más lo que es lo bueno, lo que es lo correcto, lo que es lo... Y hay en la sociedad desvalores, o sea, hay valores que se tienen como buenos que en realidad son malos. Ya vamos a ver algo de eso. Y dice, verso 6, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabne y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos. Es decir, él tuvo conquistas militares, tuvo el auxilio y la ayuda de Dios en esas conquistas. También recibió esa, qué bueno que es, ¿no? Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento la ayuda de Dios. Y cuando la sentimos, la palpamos, la vemos, qué bien que nos sentimos, ¿no? Saber que Dios me libró, que Dios me acompañó, que Dios me ayudó, que Dios me dio algo que es bueno para nuestras vidas. Y quizás para aquellos que nos están acompañando, para nuestra familia, para nuestro hogar. Verso 10.
Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Es decir, se lo ve como alguien que hizo una reforma agraria, que tuvo animales, construyó su cisterna, es decir, era una persona con mucha visión, ¿no?, inteligente para poder guiar al pueblo y así tener... Sabemos que la zona de Jerusalén y sus alrededores es muy desértico, ¿no? Actualmente, es decir, ellos tienen todo regado con agua, o sea, riegan, sí, con agua, pero lo hacen artificialmente, me quería decir. Es decir, no es la lluvia solamente, es decir, ellos ponen mangueritas y hacen vergeles en esa tierra porque la están alimentando con las mangueritas de agua, ¿no? Sí, el sistema por goteo. Sí. Han llevado, y ese sistema lo han llevado a muchos lugares desérticos en otros lados del mundo y han estudiado muy mucho. Se ve que ya desde aquel tiempo ellos buscaban la forma de regar y de poder hacer, ¿no?, para obtener plantas. Y sigo en el 12. 11, perdón. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2.600. Bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, celetes, arcos y hondas para tirar piedras. Es decir, preparó el ejército, lo tenía adiestrado, lo tenía bien organizado, tenía quiénes eran sus jefes, quiénes los adiestraban, las armas, todo construido. Es decir, hay toda una inteligencia, una infraestructura muy buena en todo esto. Verso 15 estábamos, ¿no? O 14. Usías preparó, ya lo leímos, 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Es decir, vemos cómo él se ingenió para hacer máquinas, para ir a luchar, máquinas de ingeniería, es decir, poderoso. Su fama había crecido, todos los de alrededor, incluso no leí al principio, los egipcios le mandaban tributos, o sea, le tenían cierto temor, lo consideraban, era alguien que estaba por encima y lo veían como una persona poderosa, tenía un gran ejército. Pero ahí hay una palabra que leímos al último, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, hasta hacerse poderoso. Es decir, él fue creciendo, dependió de Dios, siguió al Señor hasta que se hizo poderoso, hasta que se sintió fuerte, hasta que él sentía que él podía hacer las cosas. Sí, cuando muchas personas manejan muy bien las dificultades, pero lo más difícil de manejar a veces en nuestras vidas es el éxito. Cuando estamos bien, cuando tenemos bien económico, cuando tenemos bienes o cosas, a veces no las sabemos manejar. Y esto nos produce tremendas situaciones como le pasó a Usías, que fue, verso 16, ahí vamos a leer algunas palabras que es un principio que todos tenemos en el corazón.
Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Fíjense esta contradicción aparente que hay ahí. Dice que él fue al altar a dar incienso a Dios, pero su corazón estaba revelado. Él pensaba que estaba haciendo ¿qué? Que estaba adorando a Dios, que él iba a servir a Dios, pero su corazón estaba revelado. Y Dios lo toma como una rebelión, como una desobediencia. Sin embargo, en la apariencia, si yo me paro acá y lo veo actuar, está haciendo lo correcto, a mis ojos, pero delante de Dios no. Y esto es lo importante que debemos considerar en nuestras vidas. ¿Cómo voy a servir a Dios? Por sobre todas las cosas, Dios quiere santidad. Y muchas veces yo puedo venir a este lugar, puedo dar un excelente mensaje o no, pero mi corazón está revelado con Dios. Por eso les decía que esto es para mí, o sea, yo en primer lugar lo tomo para mí. Y quería en este tiempo, porque leía que en el tiempo anterior a la venida del Señor Jesucristo, los griegos consideraban al orgullo como algo correcto y bueno. Lo mismo que hoy la sociedad. Si ustedes se ponen a escuchar con atención, el humanismo considera al yo como algo positivo. Tenés que pensar en positivo. ¿Qué es lo que están diciendo? Tenés que vivir para vos. ¿Qué es lo que están diciendo? Sé egoísta, sé orgulloso. Eso es lo que nos están diciendo en el fondo. Es el mensaje del diablo que trajo y se lo dio a Eva y que germinó en el corazón del hombre y que todavía hoy quiere llevar a ese mismo propósito. El propósito de Satanás, ¿cuál fue? Ser como Dios. Dice, me subiré, ahí en capítulo 14 de Isaías dice, me subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué le dijo a Eva? Lo que Dios quiere, lo que Dios no quiere es que ustedes sepan de comer de ese árbol porque van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cuando ellos fueron y comieron de ese árbol, el principio era ser como Dios, saber, decidir por mí mismo. No estar en obediencia, no estar en dependencia, no estar sujeto, no estar en humildad, sino estar en altivez, en independencia. Y eso es lo que Dios consideró en Usías que estaba mal. Él se independizó de lo que Dios había establecido. ¿Qué había establecido Dios? Que los que llevaban el incienso eran los sacerdotes. Él no podía entrar a ese lugar. No estaba autorizado. Dios había establecido otra persona. Es como que había dividido las aguas, ¿no? Unos gobernaban la parte civil, pero la relación, la intercesión delante de Dios la tenían que hacer únicamente y exclusivamente los sacerdotes. No podían los demás. Tenían que ir y depender del sacerdote. Y Dios hablaba al pueblo por los profetas, no hablaba por los sacerdotes. Aunque hubo profetas y sacerdotes que eran la misma persona, pero no siempre. Siempre hubo alguien que se relacionaba con Dios y que hacía toda la ceremonia, pero alguien que venía y hablaba de parte de Dios dando el mensaje. Y alguien que gobernaba política. Estaba dividido. Y a veces nosotros queremos unificar todo y mezclar, ¿no? Es la operación satánica, siempre está queriendo mezclar las cosas. Vamos a leer dejen marcadito acá y vamos a leer en Isaías ese texto que les dije de memoria, pero que es interesante leerlo y remarcarlo. 14. Sí.
14:12. Vamos a leer hasta el 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hay algo que dice el versículo 13 que es importante. Dice, tú que decías en tu corazón. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces monologamos y decimos en nuestro corazón cosas. Es decir, hablamos con nosotros mismos y decimos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a construir, voy a planchar, voy a lavar, voy a hacer... Es decir, hacemos el itinerario, pero Satanás que decía en su corazón, seré semejante al Altísimo. No lo decía en voz alta, pero lo decía y lo pensaba en sí mismo. Y Dios sabía lo que había en el corazón de Satanás. Y Dios también sabe lo que hay en nuestro corazón. Y es lo que Dios vio en el corazón de Usías. Vio que la rebelión, porque ahí dice que se rebeló en contra de Dios en ese texto. Pero si yo estoy ahí sentado y lo veo al rey que toma el incensario y va a incensar, a hacer esa acción, no puedo llegar a la conclusión de que está en rebelión contra Dios. Ahora los sacerdotes sí lo vieron. Leemos el versículo que sigue. Volvemos a 2 Crónicas. El 17, el versículo que sigue. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Recalca ahí la palabra que era valiente, es decir, un hombre que se opone al rey. En aquellos tiempos el rey era la ley, era el todopoderoso, era aquel que mandaba, que decidía, que hacía, pero ellos se le oponen. Se le opone y dicen, no te corresponde, estás haciendo mal y no te va a ser para beneficio. Es decir, le están diciendo todo lo que podía llegar a pasar. Y allí yo creo que hay un momento en el cual creo que Dios le daba la oportunidad a Usías de volverse. No sé, hay cosas que nos suceden en la vida para decirnos para dónde vas, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Es decir, hay situaciones, momentos, cosas que nos hablan. Por eso les hacía lo del principio de lo que nos pasó con Carmen. Es decir, yo creo que siempre Dios nos quiere decir algo. Ahora, muchas veces uno no sabe, porque quizás nuestro corazón está alejado o está sordo o está entenebrecido, no vemos lo que Dios nos quiere decir. Ahora, a Usías le hablan y le dicen, ¿qué es lo que le dicen? Fíjense las últimas palabras. No será para gloria delante de Jehová Dios. Es decir, qué visión clara, ¿no? La del sacerdote. Es decir, lo que estás haciendo no es para la gloria de Dios. Él estaba haciendo su gloria propia. Y es cuando creo que lo que divide el agua en las acciones nuestras
es la motivación. Es decir, una misma acción hecha por dos personas distintas, una puede ser para la gloria de Dios y otra para mi gloria personal, porque eso está en la intimidad de cada uno. No es algo que uno expresa en la misma acción. El que está afuera quizás no lo ve, no lo sabe, no se da cuenta. Pero en mi intimidad, ¿para quién lo estoy haciendo? Yo estoy predicando para la gloria de Dios o para mostrar que yo sé o que lo sé hacer bien. Y hay veces que lo puedo estar haciendo para la gloria de Dios y hay veces que lo estoy haciendo para mi propia gloria. El Espíritu nos da esa percepción de cuando hay mensajes que uno los ve todos bien, todo lo que dice, todo lo que hace, pero no me llega. Y hay otro que no, dice palabras entrecortadas, mal dichas, pero te pega en el corazón. Y porque el Espíritu está detrás de ese mensaje y Dios está apoyando y está dando el mensaje. Y en esto uno es siervo cuando se sujeta a la voluntad de Dios y expresa lo que Dios quiere que uno exprese, y ahí el sacerdote estaba expresando lo que Dios quería. Es decir, estaba defendiendo la gloria de Dios. Y es lo que siempre tenemos que defender, es lo que siempre tenemos que expresar. Este tiempo, esta semana que ha ocurrido ahora, el pueblo de Israel conmemora Hanukkah. Es una fiesta de las luces, le llaman, ¿no? Que el Señor Jesucristo también nos dice en Juan capítulo 8 que era el tiempo de esa fiesta. Está con otra palabra allí. Pero como que Él fue a esa fiesta. Y Él nos dice que nosotros debemos ser luces y luminarias en este mundo. Mostrar ¿qué? No mi gloria, la gloria de Dios. Es decir, mostrar que Dios está, que Dios existe, que tiene un mensaje de salvación, de libertad, de perdón, de sanidad. Todo lo que Dios puede hacer en tu corazón, en mi corazón, es lo que tenemos que expresar, pero dándole la gloria a Él. Usías por quizás 45 o 40, no sé cuántos tiempos, creo que son 48 años, él está expresando, no, o 45 años son. Él está haciendo lo que Dios quiere. Y esto lo hace separarse y termina sus últimos 6 o 7 años alejado, separado. Leemos lo que sigue. Dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y esto es lo que yo decía, que creo que en ese momento que los sacerdotes se oponen, Dios le estaba dando la oportunidad de obedecer y retractarse y devolverse, pero él no quiso. ¿Él qué hizo? Se enojó, se llenó de ira. Y yo muchas veces me pasa eso, ¿no? Me enojo. Y muchas veces después me doy cuenta que lo hice mal, que lo hice fuera de la voluntad de Dios, o fuera de lo que debía y correspondía hacerse. A veces se te cruza alguien adelante y te molesta, o a veces, no sé, distintas situaciones en la vida, ¿no? Se te cae un paquete o qué sé yo, cualquier cosa y si me molesto y me enojo y... ¿Sí? Una conducta. La ira, porque no reconoció. Claro. Y a veces, bueno, la burra lo retó a Balaam y él en vez de, ¿qué hizo Balaam? Se enojó y le golpeó a la burra. Y Dios lo estaba frenando para que no, porque lo iba a matar si él seguía en esa situación. Y la burra dice, está el ángel de Jehová con la espada desenvainada. Si él seguía iba a ser muerto. Pero, es decir, lo estaba anticipando y él acá no se frenó, se enojó y siguió. Quiso seguir, pero la mano de Dios no permitió
Dios lo frenó, porque al hacerse surgir esa lepra y se la muestran, es decir, él tuvo que ser sacado inmediatamente del templo, porque nadie podía entrar con lepra al templo. Es decir, era una enfermedad completamente, no me sale la palabra, que no era tolerada ni en la sociedad, inmunda, esa es la palabra, era inmundo, entonces no podía estar allí. Entonces es sacado, pero no solo sacado de allí, fue sacado de su lugar, fue sacado de su casa, de su familia, es decir, tuvo que estar separado y terminó sus días así. Y yo pensaba, ¿cómo Dios me puede, en su misericordia, ayudar, acompañar, sostener? Pero hay cosas que Él no tolera y en las cuales me puede dejar afuera, ¿no? Vamos a leer en Romanos capítulo 1. Vamos a leer 2 o 3 textos ahora. Vamos a leer desde el 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y allí viene la idolatría. Es decir, hoy veo personas que prácticamente adoran a los perros. Veneran los animales, veneran a esto. Es decir, han cambiado. Dice, su corazón fue entenebrecido. Han quitado, por no darle lugar a Dios que se merece, están dando lugar a otras cosas. La sociedad está invadida por un montón de conceptos completamente errados, alejados. No estoy en contra de que yo deba castigar a un perro, deba astilarlo, maltratarlo, pero no le debo dar el lugar que no le corresponde. Es un perro, es un animal. Yo debo cuidarlo, está bien. No lo tengo que lastimar, pero no lo puedo venerar, ¿no? Y acá, con eso le estoy dando un ejemplo. Hay otras situaciones, muchas cosas en las cuales hay otros que adoran al mismo hombre, a la misma persona, al mismo yo. Es decir, hemos cambiado la gloria de Dios por cosas que son corruptibles. El incorruptible, el santo, el eterno, lo hemos cambiado por cosas corruptibles, que no deben dárseles el lugar que se les está dando. Qué tremendo que es esta situación del hombre, ¿no? Y cuando caemos en eso, caemos en el lazo del diablo, dice 1 Timoteo capítulo 3. Dice, ahí está hablando de un neófito, cuando va a ser liderar, vamos a leer desde el 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y cuando meditaba esto, ¿no? Es decir, la vanidad, el envanecerse, la palabra que allí usa cuando habla de Usías, que se enalteció, quiere decir puesto en alto. Es decir, Usías lo que hizo es ponerse a él en alto. Esa misma palabra en algunos otros versículos lo usa de parte de Dios, es decir,
poner en alto a Dios. Yo ahí entendí de que lo que hizo él es lo que se hace allí en Romanos 1. Él sacó a Dios de donde debía estar y se quiso poner él. Eso fue, y ese es el lazo del diablo que está hablando acá. Es decir, cuando nosotros nos envanecemos, sacamos a Dios del lugar que le corresponde y nos ponemos nosotros. Nos gloriamos, nos envanecemos. Y hay en nuestro corazón esa altanería o el querer estar por encima de lo que corresponde. Qué tremendo que es cuando sucede esto, ¿no? Y en 2 Timoteo hay otro texto, no, el 7, leí el 6, el 7. Acá no estamos. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. No, no es este. Bueno, me parece que me equivoqué de té. Leemos otro que está en Proverbios. Vamos a Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es decir, debo aborrecer a la soberbia y a la arrogancia. Y Proverbios 18:12, ese es el que vamos a leer. Proverbios 18:12. Dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Antes de la honra es el abatimiento. Es como que Dios nos dice, antes de ser quebrantado, yo me enaltezco. Y antes de ser elevado por Dios, reconocido, debo abatirme, debo estar en humildad. Esto mismo lo dice el apóstol Pedro y Santiago también lo dicen. Pedro 5:5, si quieren lo leemos, me parece que era ese. Primera Pedro 5:5. ¿Lo tienen? 1 Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es prácticamente la misma palabra, ¿no? El mismo concepto. Es decir, cuando yo me quiero enaltecer, Dios me quebranta. Y cuando yo me humillo, Dios me exalta, me levanta, me da. Y esto es lo que Usías no supo entender, no supo ver y terminó mal. Habiendo empezado bien, tuvo una vida durante muchos años excelente, hizo grandes obras en el pueblo de Judá, en Jerusalén y todos sus alrededores, pero su exaltación, esa exaltación de sí mismo lo llevó a caer y fue quitado por Dios de una manera violenta. Y yo creo que Dios no tolera la competencia en su gloria. No la tolera, es un pecado tremendo. Y es el principio satánico, el principio de ser como dioses. Eso es lo que Él vino e instaló en el corazón del hombre y hoy está exacerbado. Uno ve, en la política se ve mucho, ¿no? Todo se
alaban a sí mismos. Si uno se pone a analizar sus discursos que dicen, es exaltarse a sí mismo. Es una exaltación a su propia persona. Y hay poco de humildad, ¿no? Y el principio que tenían los griegos. Es decir, Aristóteles hablaba de que el egoísmo era una virtud. Y la humildad era mal vista. Totalmente, ¿no? Ahora, por último, para ya terminar, no sé si estamos en horario ya, sí. Vamos a leer lo que dice el Señor Jesucristo. Vamos a leer dos textos. Mateo 11:29. ¿Se acuerdan de ese texto? Aprended de mí. Dice el Señor, Mateo 11:29, venid a mí, lo leo desde el 28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Consideraba esto, ¿no? Hallaréis descanso para vuestras almas. Y pensaba, ¿cuánto de desatino hay en el orgullo? ¿Cuánto de trabajo hay en el orgullo? Porque el Señor dice que si aprendo de Él, voy a descansar. ¿Lo entienden eso? A veces uno lo piensa como que cuando uno va a Él, Él te da el descanso. Pero yo creo que va más allá. Que cuando uno se deja de preocuparse tanto por uno mismo, en el egoísmo, tiene descanso. ¿Entienden lo que digo? Es decir, hay veces que el querer exaltarme a mí mismo, el querer estar por encima de los demás, querer estar mostrándome o querer, trae mucho trabajo. En cambio, la humildad es más simple. Y él habla de eso, ¿no? De que debemos aprender de él, en ser humildes, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, quizás nos afanamos en demasía en cosas que son vanas, que no traen gloria a Dios y que solamente quieren traer gloria a nuestra persona, y no nos preocupamos, no nos ocupamos en lo que verdaderamente es valioso y que debe traer gloria a Dios. Cuando somos humildes, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, yo veía cómo Isaías había progresado. Usías, cómo Usías había progresado, cómo Usías pudo hacer grandes obras cuando fue guiado por Dios. Y Dios lo prosperó, dice allí. Dios lo prosperó. Ahora, cuando nos ocupamos de nosotros mismos, muchas veces Dios no nos deja solos, o no nos acompaña, o no nos está bendiciendo. Y eso nos trae mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y había otro texto, a ver si lo encuentro. No, eso no más. Hasta allí llegamos. Entonces, veía una vida de un hombre que Dios lo tomó, se dejó tomar por Dios, tuvo éxito, prosperó, pero en un momento su corazón se desvió del verdadero sentido de lo que debe ser nuestra vida, que es dar gloria a Dios. Y eso le trajo como consecuencia el estar apartado y no poder servir más y no poder trabajar más. Que podamos meditar en esto y podamos pensar, ¿no?, en que somos útiles y tenemos hoy la oportunidad de servir a Dios en lo que estamos, en lo que podemos hacer, en lo que Dios nos llama, pero que siempre lo hagamos con ese sentido de dar gloria a Dios, de poder traer lo que es lo importante para Él y para nuestras vidas, ¿no? Terminamos orando y dando gracias a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por
porque tú nos guardas. Tu misericordia es mucho más grande que todo lo que nosotros podamos pensar y hacer. Tu gracia se manifiesta en nuestras vidas. Tu perdón ha venido a nuestros corazones y nos ha dado descanso, nos ha dado libertad. Pero Señor, hoy queremos traer gloria a tu persona. Reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos que no hay nada en nosotros que sea agradable por nosotros mismos delante de tuyo, sino que es tu gracia manifestada en cada una de nuestras vidas. Señor, que podamos ser luminares en este mundo, extender y llevar tu gloria a los que nos rodean, llevar tu luz. Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú nos das, gracias por todo lo que tú nos permites vivir, gracias por las experiencias que tú nos das, que nos enriquecen. Te bendecimos, te alabamos, te damos la gloria a ti. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Antes de participar de los símbolos me gustaría compartirles un pasaje. Está en Colosenses capítulo 1. Así les invito a que lo puedan buscar. Vamos a leer desde el versículo 15. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta aquí nomás. Cuando leemos esta descripción, vemos que el Señor Jesucristo es supremo en todo. Él fue el ideólogo de la creación, o sea, Él la ideó, Él la formó, Él la hizo. Y a pesar de eso, como vemos aquí, dice que Él es el reconciliador. En el último versículo dice que mediante, que le agradó a Dios el Padre, mediante la cruz, reconciliarnos. Perdón, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y pensaba, ¿cómo puede ser que Dios tan supremo, tan alto, tan poderoso, tan sublime, tenga que venir a humillarse para que nosotros nos podamos reconciliar con Él? Seres, como recién leímos, que siempre tenemos tendencia al orgullo, que siempre tenemos tendencia al egocentrismo. Como un Dios tan grande tuvo que hacer eso, y simplemente podemos decir que es por amor y por gracia. Y es a través de esa cruz
de esa sangre derramada en su cruz, que hoy podemos decir, estamos en paz con Él. No hay cuentas pendientes, no porque nosotros hayamos hecho algo, simplemente porque a Él le agradó reconciliarse con nosotros. Y tuvo que hacer todo para poder reconciliarse con nosotros. Porque como dice Isaías, nosotros le dimos la espalda, nos alejamos, nos fuimos de Él. Y Él salió a nuestro encuentro, como dice ahí Lucas. Dice, yo he venido a buscar y a salvar a los que están perdidos, a los que están lejos, a los que se alejaron. O sea, Él siendo el ofendido, tuvo que salir al encuentro del ofensor. Tuvo que pagar el precio de la ofensa. Y tuvo que recibir en su cuerpo y en su vida el castigo de nuestros pecados, como también dice Isaías. Y simplemente eso podemos, al participar del pan y de la copa, podemos decir qué grande amor ha tenido Dios para con nosotros. Y mediante esa sangre derramada en esa cruz es que hoy podemos decir estamos en paz. Porque Dios ha hecho todo. Así que le invito a que podamos participar de los símbolos. Así le invito a que oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por ese amor inmedible, incalculable, que has tenido para con nosotros. Como dice Romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y derramó su sangre, y por medio de esa sangre derramada en la cruz es que hoy podemos reconciliarnos, nos hemos reconciliado contigo y tenemos paz. Padre, qué maravilloso es poder recibir tu amor, recibir tu perdón, abrazarnos a ti y agradecerte por querer salvarnos. Te alabamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
prominente. ¿La hacemos? ¿La hacemos capela? Bueno. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Jesús. Muy bien. Sin dudas, cuando estamos cerca de Cristo, cerca de Dios, no necesitamos más nada. Que a veces creemos la mentira de Satanás que tenemos que vivir en independencia. A ver, debemos aprender a depender de Él para la vida. Antes de despedirnos, vamos a compartir, como hacemos todos los domingos, motivos de oración. Así los tenemos presentes para orar en casa, en nuestros hogares, y vamos a orar por ellos aquí, antes de separarnos y cada uno a su casa. Por Agustina. Recordemos que ella tuvo algunos, hemorragias, y bueno, tuvo que tener transfusión de sangre. Tuvo que recibir, así que bueno, estemos orando por ella. Tiene que realizarse estudios para ver cuál es la causa de esas hemorragias. Así que oremos para que el Señor pueda estar sosteniéndola y en todo este proceso de estudios, de análisis, para que pueda recuperarse. Bueno, por la sobrina de Ale. ¿Algún otro motivo? Por cuidado. Protegidos, sí. Sí. Y bueno, acordémonos también de doña Tita, por su estado de ánimo, por su salud, para que el Señor pueda sostenerla en este tiempo. Bueno, por cada una de nuestras familias, de las mujeres que asisten al taller también, por la palabra que fue dada para que encuentre tierra fértil en sus corazones y en sus vidas. Bueno, oramos por esto. Padre del cielo, gracias te damos porque tú estás a nuestro lado y siempre quieres ser parte de nuestra vida. Nos acordamos de estos motivos que han sido compartidos, que tú estés sobrando en cada situación. Nos acordamos de Agustina, de su salud, que tú estés sobrando, Padre, en ella, para que pueda recuperarse, para que pueda sentir tu mano
guiarla en este proceso. También te pedimos por esos estudios que tiene que hacerse, que tú reveles, Padre, cuál es el origen de su mal y pueda ser tratada. También por la sobrina de Alejandra, para que tú la sostengas, te manifiestes a su vida, ella pueda encontrar en ti lo que necesita: salud, salvación, paz. Padre, también nos acordamos de doña Tita, para que tú, oramos por ella, para que tú la sostengas, obres en su vida, para que ella pueda sentir su presencia en su vida, tú puedas permitirle recuperar la vista, recuperar la audición, es nuestro deseo. Padre, también te pedimos por cada una de las familias de la iglesia, que tú nos guardes, nos cuides, nos guíes y nos sostengas en estos tiempos tan difíciles, cuando la verdad está siendo devaluada, está siendo cuestionada. Cualquier ideología, cualquier pensamiento es dado por cierto y no se le da lugar a la verdad tuya, Padre. Que podamos aferrarnos a ti, Señor, para que seas tú nuestra verdad, nuestra guía, nuestra luz, en un mundo que está confundido y entenebrecido, como dice tu palabra. Que podamos brillar como luces en medio de la oscuridad. Padre, también te agradecemos por la protección que has tenido con papá y mamá en esa situación que les tocó atravesar. Gracias porque lo tenemos con nosotros, están bien y tú les has guardado, les has sostenido. También oramos para que ellos puedan descubrir el propósito por esa situación y que tú te glorifiques en ellos a través de esa situación. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Simplemente nos queda recordar: el miércoles hacemos la transmisión a las 21 horas. Por la tarde compartimos el link ahí en el grupo para que se puedan estar conectando. Y también para que puedan compartir sus motivos de oración, si así estamos orando por ellos. Bueno, solamente nos queda despedirnos hasta el domingo que viene a las 10. El Señor les bendiga. Nos estamos viendo.